Voy a compartir mi pantalla. Yo ya no me presento, ustedes ya me conocen. Esta es la sesión número 4. Estamos hablando de intercambio de datos, interoperabilidad gubernamental. Básicamente, se recuerdan que no es un curso 100% técnico o práctico, pero hoy sí tenemos un caso y por eso les queremos presentar la agenda de esta hora y media. Eso es más o menos lo que estamos pensando, entre hora y media, de repente un poquito más. Eso va a depender un poco de ustedes. Lo tenemos estructurado de esta forma. Los primeros 20 minutos, de aquí a las 3:20 y piquito, voy a hablar yo sobre las plataformas de interoperabilidad, porque no queremos cerrar las 4 sesiones sin darles a ustedes todo el panorama de las diferentes plataformas que hay en el mercado, en el mundo, para los temas de interoperabilidad. Luego vamos a hacer un test de comprensión de las 4 sesiones. Digamos que con ese test terminamos la formalidad de las 4 sesiones que tuvimos del mes que hemos estado compartiendo. Y luego la ingeniera Karen Rondal, que ya se las presentaré en su momento, pero de la Intendencia, de la Oficina de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, nos va a dar un caso de uso de Exro, una de las plataformas de las que vamos a platicar hoy, que ya hemos estado mencionando y que muchos de ustedes también ya conocen y que ha tenido, digamos, cierta relevancia, sobre todo en el último año, yo les diría de repente 2024 en el ambiente de GovTech o lo que tiene que ver con tecnología y gobierno aquí en Guatemala. Y luego vamos a tener un espacio abierto, sobre todo muy enfocado en la presentación de Karen realmente, para aprovechar pues su apertura y la apertura que agradecemos del intendente al autorizar también que participe con nosotros. Ya vieron que estamos de varios de los organismos aquí, entonces eso enriquece la conversación. Y entonces muchas de las preguntas sobre la experiencia, sobre todo eso es, digamos, un poquito la idea. Entonces, sin más, voy a comenzar con la primera parte. Entonces, tenemos en resumen dividido en dos partes, ¿verdad? Explicación, test. El test muy importante ustedes porque nos va a servir para el tema de diplomas. ¿Se acuerdan que Julia nos había explicado que la asistencia la estamos viendo cuando ustedes se registran en Zoom? Pero para el tema de nombres y eso sí les pedimos. Es una cosa de 10 minutos. Son 5 preguntas de selección. O sea, no hay algo ahí tan complejo. Además, son cosas que hemos estado hablando y que hemos aterrizado con ustedes en los ejercicios de Miro. Entonces, comencemos hablando con esto de Miro. Yo quería comenzar, o tengo la intención de comenzar, con la revisión del ejercicio de la sesión 3 de la semana pasada. Estuvimos viendo, ¿se acuerdan que dijimos, bueno, cómo haríamos la implementación de un tema de interoperabilidad para un expediente de salud infantil, niños de 7 a 12 años en Guatemala? Y usamos aquí el Canva. El Canva solo es una herramienta, aunque tiene un montón de cuadros, es una herramienta que nos podría permitir comenzar a hacer una hoja de ruta o una implementación, un plan o una implementación ya para presentar más formalmente. Y entonces yo se las quise presentar no en el mismo formato del Canva, sino que en los principales puntos de lo que ustedes mismos escribieron. Y lo dividí solo en estos 4. Y algo que ustedes pusieron fueron de usuarios, quiénes serían los usuarios, y ahí es donde salen cosas interesantes, y es algo que a nosotros aquí en Red nos gusta con los temas de co-creación, que son cosas que de repente un consultor, una empresa o ustedes mismos en sus departamentos de desarrollo de sistemas o informática, de repente uno no lo ve. Salieron diferentes usuarios como direcciones municipales, Ministerio de Salud, el Mineduc, podría ser el ICS, el RENAP, ciudadanos, consejos de desarrollo. De repente a una primera instancia no saldría tan obvio todo este ecosistema que ustedes ahí plantearon. Y por supuesto, el usuario beneficiario final serían los niños de 7 a 12 años y sus familias y ven como beneficiarios principales. Digamos que esos fueron los dos principales usuarios que ustedes identificaron. ¿Cuál sería la propuesta de valor que ustedes mismos nos compartieron? Y nos decían la integración de la información de salud y educación infantil en un solo expediente. Digamos que eso era lo que se pensaba ahí como ventaja de interoperabilidad. Reducción de trámites administrativos y costos, que eso lo tenemos, digamos, ya con un marco legal también con la ley de simplificación de trámites. Y acceso eficiente a datos para tomas de decisiones estratégicas. En un solo lugar, un montón de datos que nos puedan dar resumen y
tendencias y prospección de alguna forma para tomar decisiones más fáciles. Aliados claves en el cuarto cuadrito, nuevamente el Ministerio de Salud, Mineduc, RENAP, y o sea, ahí digamos que ustedes podrían ir viendo cómo se podría integrar un ecosistema, salía el Congreso de la República en alguna forma, el INE, Observatorios de Salud y Cooperación Internacional. Digamos que ya no nos quedamos, bueno, como es de salud, y este es un punto clave de la interoperabilidad, no es, si como es de salud, se queda allá en el Ministerio de Salud y solo que ellos lo desarrollen, no, sino que lleva una interacción entre varias instituciones. Y como actividades claves, muy en general de lo que ustedes nos plantearon ahí, nos lo ponían de diferentes formas, pero lo fuimos ahí sistematizando. La estandarización de datos y normativas, que ya solo eso es un montón. Creación de diccionarios de datos interoperables. Justamente hace un ratito con Karen estábamos hablando con la armonización que está haciendo, que va a estar haciendo el CUI con la SAT y el MIT y esto. Solo estas creaciones de estándares, diccionarios de datos es un esfuerzo grande de por sí. Y la coordinación interinstitucional para un plan de acción conjunto. ¿Vieron cómo ustedes ahí ya estaban planteando lo que se podría ir traduciendo en una hoja de ruta inicial o por lo menos nos podría dibujar algunos de los pasos? Así que muchas gracias y estaba muy bien resuelto. La verdad que como los ejercicios anteriores no encontramos nada que no hiciera sentido, que dijera este no estaba poniendo atención. Los que participaron en el tabló de Miro con los diferentes aportes, pues todas nos hacían sentido y nos parecieron pertinentes de alguna forma. Y ahora sí, entrando al tema nuevo de hoy, son las plataformas más comunes de interoperabilidad gubernamental en el mundo. Fíjense que lo que encontramos, y esto no, aquí sí ya no estamos haciendo tanta referencia a aquel estudio que hemos usado de CEPAL, sino que aquí sí estamos haciendo referencia a lo que estuvo muy específico, que estuvimos trabajando con el equipo de USAID. Hay un documento en la biblioteca de GAE, la biblioteca pública de GAE, si ustedes ponen en Google interoperabilidad GAE, les va a salir por ahí un documento grande que se estuvo trabajando con este equipo donde la USAID dio un apoyo al gobierno de Guatemala en hacer todo este estudio para poder ver qué plataformas le podrían convenir y por lo menos para tener también algo como quien dice lo de esta sesión, solo que en extendido. Y lo que se encontraba era que la combinación de estándares abiertos, APIs que sean seguras y modelos híbridos es lo que permite tener una plataforma estable. O sea, no es, digamos que la respuesta a qué plataforma va a usar Guatemala no fue en ese análisis que patrocinó la USAID, no fue, es solo esta, sino que es una combinación de elementos para tener éxito. Digamos que eso lo dejaba aquí subrayado porque es algo, lo voy a dejar pintadito para cuando se las traslademos, porque es algo que hay que tener en cuenta. No necesariamente es con una sola, en el caso de EGRO, de repente no es solo con EGRO nos va a solucionar el tema de intercambiar datos, pero sí debe tener algunas características que son lo que vamos a analizar a continuación. Y entonces, siguiendo la tónica de cómo hemos llevado el curso, vamos a comenzar de lo internacional a un poco a lo más específico, a lo local. En este estudio que les hacía referencia, se hizo, y yo estaba en el equipo ahí, por eso lo hablo con bastante confianza, digamos. No sé con tanta propiedad ustedes, pero con bastante confianza. Estuvimos analizando las diferentes plataformas pues, para poder presentar en su momento a comisionado y a la presidencia en aquel gobierno. Y entonces las que nos salieron principalmente son estas: Extro, WSO, SO2, Mulsoft, la de IBM y la de Oracle. La de IBM y la de Oracle y la de Red Hat. La de IBM, Oracle y Egros son las que en aquel momento, cuando estuvimos analizando, son las que llamaron la atención. Pero sí se analizaron todas estas que yo les presento aquí en la tabla. Y cada una responde a uno de los modelos que ustedes ya manejan. Agarremos una por una. Egros a un modelo distribuido es de código abierto y su enfoque principal es la descentralización. En lo que Karen nos va a enseñar hoy, ustedes van a ver cómo es que se puede materializar esto.
¿En qué países? No es que completamente todos los servicios de ese país se usen en Egdot, pero sí hay países que lo están liderando y yo les puse aquí entre paréntesis los que lo están usando de forma temática, regresando al tema que de repente en algunos lados para un tema se puede utilizar una plataforma. Los que lo están usando muy extensivamente, obviamente, es Estonia, que Estonia se ha escuchado muchísimo en el ambiente GovTech de aquí de Guatemala en los últimos 5 años, les diría yo. Finlandia, que también son países nórdicos, e Islandia. Islandia un poco, también yo lo consideraría un país nórdico también. Finlandia e Islandia como clientes de Estonia, porque Estonia está ofreciendo eso como un producto, digamos. Entonces, a través del Instituto Nórdico de Interoperabilidad, hay unas cosas ahí que de repente cuando van a hacerles un poco de clic a ustedes cuando Karen nos amplíe su experiencia. Sí, sí hay una presencia, digamos, de Estonia atrás de todo lo de EGRO. Y Chile lo usó para el RNI, que es su sistema como de, de registro. Ese es el sistema como de registro y de identidad. Digamos que lo uso para identidad digital. Este otro, el WS, yo así le digo porque se me hace largas las siglas, pero el WS usa un sistema de bus. ¿Se acuerdan el modelo de bus? Pero con la diferencia que es código abierto. El enfoque principal que tiene esta plataforma es que es muy flexible para la implementación de APIs. Digamos que eso van a ver cuando nos presenten el caso, que no estamos hablando de APIs ahí, pero podría ser en algún caso una opción. A Brasil le fue muy bien implementándolo para servicios intragobierno, o sea, el ciudadano ni cuenta se dio. Bueno, el ciudadano no tiene que importar en qué vamos a nosotros a interoperar, el ciudadano lo que necesita es vernos, tenernos ya interoperando. Pero a Brasil le fue muy bien y Estados Unidos, fíjense qué interesante, siendo a pesar que es un open source, lo está utilizando para defensa. Entonces, y de repente ahí también habían algunas preguntas en algún momento por medio del Comando Sur y INL, INL es como la parte diplomática del tema de drogas y esto, de fortalecimiento, de alguna forma, poniéndolo muy simplista. eh, si me decía alguien, no, es que los gringos no apoyan nada que sea open source. La verdad que no es cierto. Lo que pasa es que tiene que tener algunos requerimientos de seguridad como para que haya algún tipo de apoyo. La de Mulsoft, esta otra también es muy conocida, se ha usado en diferentes lados. Esta es para la bilateral, ahí ya pasamos la que tenemos ahorita de punto a punto, digámosle. Y en España funcionó bastante bien. ¿Se acuerdan que hablamos el caso de España por lo de las autonomías? Pero aquí lo usaron para la SAT española, digamos, para los temas de impuestos. Y en Argentina para los temas de finanza pública, lo que aquí vendría siendo lo que se va al MinFin y la parte de SICOIN, todo esto, el equivalente en Argentina están usando esta plataforma. La plataforma de IBM, muy extensivamente utilizada a nivel de gobierno federal y de gobiernos estatales en Estados Unidos. Yo les decía que hay un componente de esto, es una empresa estadounidense, entonces tiene que ver. Pero también yo puse ahí los ejemplos que no son precisamente Estados Unidos, en Canadá para impuestos y en el Reino Unido, que es, digamos, el Reino Unido les diría que es de los países que más tiene experiencia en el tema de interoperabilidad, a pesar de lo exitoso que es lo del caso de Estonia. El Reino Unido tiene una larga data en estos temas de intercambio de datos. Entonces, el Reino Unido lo usa en salud y lo usa nuevamente en los servicios financieros, un poco por la facilidad de integración con lo empresarial. Entonces, de ahí digamos que es esto. Ya vimos en las sesiones anteriores que, bueno, contratar algo de IBM también nos entra a aquellos casos de soberanía digital y de la dependencia de un solo proveedor, porque ahí estamos hablando ya de ese propietario. En el caso de Oracle, también muy buena estas dos. Yo les decía que en esto que patrocinó USAID estuvimos viendo de cerca tanto Oracle como IBM, las soluciones son buenas. El de Oracle más responde porque usa nube a un modelo más centralizado. Oracle de por sí no es tan amigable con costos, les diría. Digamos que los que tienen experiencia en eso saben que no son soluciones buenas, pero no baratas. Sin embargo, sí se han usado aquí en Latinoamérica, el caso
del Servicio de Administración Tributaria. Allá en México es el SAT, porque es el servicio, pero el equivalente a la SAT que tenemos aquí en Guatemala, en México, usa Oracle. Y en India, fíjense qué interesante, lo usan para identidad digital, como en el caso de Chile con Xroll. El tema en India es de que India tiene muchas de sus fábricas de software relacionadas con Oracle. Ahí antes lograron hacer como buenos negocios, digamos, o buen trato. No digamos haciendo negocios, digo buen trato. El de Red Hat también como plataforma y como muy apoyado en APIs y microservicios, está también como modelo bilateral muy como de módulos. Colombia lo adoptó. Colombia tiene varias de las plataformas, también tiene Edro para lo municipal, pero usó esta de Red Hat también para el tema de trámites. Y Alemania también, Alemania muy abiertos o muy cercanos a los temas de código abierto, lo está usando similar a Brasil con WS para el tema de servicios de gobierno a gobierno. Digamos, cuando decimos gobierno a gobierno, y los que han llevado alguna vez algún tema de gobierno electrónico o digital, ya saben que son los servicios que se dan entre agencias gubernamentales, ¿no? Entre entidades públicas. Este es, digamos, todo el mercado, por decirles así, en resumen, de lo que hay para plataformas de interoperabilidad. Digamos que, por decirles de alguna forma, por ahí debería de entrar a ver qué proveedores y qué soluciones hay para esta temática, ya desde el punto de vista de decisión de plataformas. Lo que hicimos también, y que yo les quería compartir, que hicimos en este estudio, fue hacer un comparativo y las calificamos. Y fíjense que fue muy interesante. Le pusimos a mayor calificación más punteo de 1 a 10. Y fíjense que son similares. Y yo les diría desde el punto de vista técnico, o sea, me tuvieran que preguntar. De hecho, fue más o menos lo que estuvimos haciendo. Montamos un par de laboratorios para poder calificar esto. Calificamos cada una de estas columnas. Y el dato que es muy parecido, o sea, casi que era decir, miren, el tema no es la complejidad de la plataforma. Y como muchas de las, no va a ser sorpresa para nadie, creo yo, como muchas de las cosas tecnológicas, el tema a veces no es la plataforma, es todo lo que está alrededor que hemos visto, ¿verdad? Todos los demás dominios, la parte normativa, la parte organizacional, pero la plataforma no debería ser un tema. Casi que me atrevería yo a decirle la plataforma, no importa. Media vez, obviamente en el caso de IBM y Oracle, el costo, aquí está en rosadito lo que es. En Nextdoor, por ejemplo, no lo calificamos también por la facilidad de uso, en el sentido de que es limitada la cantidad de consultores y de gente a la que uno se pueda agregar. WS peor. Sin embargo, no salían como de 1 a 10, un 4. Van a ver ahorita el caso de Karen y van a ver que sí hay. Pero fíjese que en los demás funcionalidades, escalabilidad, flexibilidad, seguridad y soporte técnico, la verdad que los vimos bastante similar. Y entonces de esta cuenta, cuando lo promediábamos, incluso tuvimos que, yo no soy amigo de usar dígitos porque hay que simplificar, pero tuvimos que usar un dígito y nos quedaban casi que todas igual. Casi que la recomendación con este proyecto de USAID para Guatemala fue, ¿sabe qué? Puede usar la que usted crea, la que usted pueda costear, la que crea que le pueda funcionar. Técnicamente no estamos bastante parejos. Y por eso, de repente, las experiencias que estuvimos revisando, en la revisión bibliográfica que se hizo, en algunas entrevistas, nos salía muy similar. Y entonces, si ven un promedio, una media ahí fue de 8.3 con excepción de Mulsoft, y de ahí casi que cualquiera se podía utilizar. Nuevamente les comparto que lo que les voy a dejar pintaditas aquí para Guatemala, las que se estuvieron explorando en aquel momento fueron estas tres, pensando un poquito ahí. Entonces, ¿para qué es que les estamos contando esto? Un poco reforzando lo que hemos estado hablando en estas sesiones, de que no es precisamente, muy probablemente y ustedes mismos lo contestaron en la sesión 2, en el ejercicio de la sesión 2, muy probablemente toque hacer modelos híbridos, combinar, comprar de repente algo o estar viendo dos plataformas. No hay una sola solución para esto, pero sí hay forma de caminando hacia
una arquitectura empresarial común, que fue lo que vimos en la sesión 3. Se recuerdan, a tener una NEA y decir, bueno, para allá. Y eso es lo que necesitamos aquí en Guatemala hacer. O sea, tener la claridad hacia dónde vamos. Podemos comenzar a combinar un modelo híbrido distribuido, de repente centralizado en algún tipo de nube. Podría ser, me lo voy a inventar, pero contestando a lo que usted decían en el ejercicio de la sesión 2. Podría ser un Oracle para algunas cosas, con que este modelo centralizado, con un Nextdoor que es distribuido, podría seguirse un WS para ciertos temas y el Nextdoor para el día a día, digamos, y para temas transversales, salud, educación y pagos, podría ser un Nextdoor, digamos. Entonces, y eso fue lo que nos gustó. Y nuevamente agradecemos a Karen que la apertura de la superintendencia a contarnos, porque justamente el caso de la IBE es de un tema especializado usando EGROT y cómo podríamos hacer. ¿Qué es lo urgente? Ahorita antes del test, lo urgente es que definamos estas arquitecturas y estos planes de cómo vamos a hacerlos, hacia dónde, porque si no, yo les aseguro que esta lista se va a quedar corta, que cada institución va a tener una plataforma diferente en 2, 3 años, porque sí vamos a abordar la demanda. Digamos que lo que hemos observado, y en este momento era un grupo de consultores internacionales, habían unos no, internacionales por aquí de región, y bueno, estuvimos viendo cómo lo estuvo haciendo El Salvador, con unas cosas que está haciendo Honduras, y decían, miren, si el gobierno de Guatemala no define qué va a hacer con este tema, lo que va a pasar es que vamos a tener todas. Y entonces ahí se complica porque es un mercado muy pequeño. Entonces, si yo necesito, digamos que nos quedáramos con la de Anypoint, esta de la de Microsoft. Entonces, nos quedamos con esa, pero como el mercado es tan pequeño y solo lo estamos usando para Contraloría y para algún tema de fiscalización en MiFIN. Y para otra, por allá otros están usando Xroad y otros están usando Red Hat. Y entonces cuando yo necesito tener expertos, el mercado es tan pequeño que no lo logramos. Entonces sí necesitamos ponernos de acuerdo en esa temática. Entonces, para eso, digamos que con este contenido y con compartirles esto que se lo vamos a pasar en el chat, con eso terminamos, digamos, la parte. ¿Se recuerdan del ofrecimiento que teníamos de compartirles pues lo que se ha estado haciendo tanto del lado de CEPAL como del lado de cooperantes, en este caso USAID? Nuevamente les digo, hay una versión extendida con muchísima más información en la biblioteca de GAES, es pública, fue entregada al gobierno de Guatemala por el gobierno de Estados Unidos, y ahí está, y ahí se puede también un poco leer, hay varios elementos ahí. Creo que se llama elementos. En un momento se las busco cuando Karen esté presentando y se las pongo en el chat para que tengan ustedes acceso al documento. Entonces, esto es hasta donde tenemos lo de las 4 sesiones.